Apocalipsis es un libro, hermano, de revelación, donde Dios revela el pasado, el presente y el futuro del pueblo, del mundo entero. Amén. Lo que viene, lo que ha de venir y lo que vendrá, dice la palabra. Así que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bendito sea Dios. Y yo creo que cuando habla del que tenga oído, es de aquel que tenga el Espíritu Santo, que sepa entender la voz del Espíritu Santo. Amén. Porque si hablamos de oído, todos tenemos oído, pero no todos entendemos la palabra. Ahora, yo podría decir que los que estamos en la iglesia no la entendemos, pero no debería de ser así. Todos tenemos al Espíritu Santo y deberíamos de entender la palabra todos los que nos reunimos en la casa de Dios. Amén. El mundo no la entiende, el mundo no la capta, no la discierne, pero Dios le ha dado a la iglesia el poder de la interpretación de su palabra. Bendito sea el Rey. Así que no puede ser que la iglesia del Señor no pueda interpretar esta palabra de Dios. Amén. Dice Apocalipsis 13, verso 1, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. La iglesia dice, amén. Quiero que leamos con gozo y alegría la palabra de Dios. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, dice la palabra, oiga. Hasta ahí nada más. Siéntese, la amada iglesia, y después que se siente, dele una ofrenda de palmas al gran Rey de Reyes, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El terreno se está preparando. Bendito sea Dios. Será el tema de estos cortos minutos que me quedan por delante. El terreno se está preparando. Oiga, la iglesia está preparada. Cuando hablo del terreno se está preparando, no estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando del anticristo, el falso profeta, la bestia, la serpiente antigua. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo los tiempos, hermano, donde ya no hay necesidad de que el brujo se oculte, o que el brujo, el santero, estén escondidos en los montes o en la montaña, o que tengan su centro de brujería en unas cuevas. Ya no estamos viviendo esos tiempos. Hoy todo está a la luz, todo se manifiesta sin miedo. La gente hace y deshace con su vida y hacen a la luz del día. La iglesia lo ve, nosotros lo vemos. Hoy, si usted se da cuenta, hay hasta iglesia satánica. Esa iglesia donde el fundador fue Anton LaVey, algo así su nombre. Pero este hombre, hermano, cuando hace esta cosa, entonces apela a la autoridad, para que, así como la iglesia del Señor Jesucristo puede con libertad adorar al Dios eterno, él apela por una ley que también él tenía derecho de adorar al diablo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, a la luz del día. Entonces el gobierno, como según entre comillas, hermano, es un estado, un país de ¿cómo se dice? De democracia, y que libre adoración, que son libres, que todo es libre para adorar lo que quieran.
Entonces, ¿qué pasa aquí? La iglesia está en una lucha constante, una guerra espiritual, una guerra que no la vemos, pero la estamos viviendo. Gracias a la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que esta guerra no la vamos a librar, hermano, con espada o con ejército, sino con el poder de nuestro Señor y nuestro amado Salvador. Dele fuerte palma al que ya tiene la guerra ganada. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Vea lo que dice la Escritura. La Escritura nos enseña algo importante hoy. El terreno se está preparando para el anticristo y muchas veces nosotros como iglesia no nos estamos dando cuenta. Bendito sea Dios. La Biblia nos da reflexiones y nos enseña el por qué tenemos que estar a la expectativa, a la defensa. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que la marca de la bestia será en la mano derecha o en la frente. ¿Qué se está promoviendo hoy día? La implantación de un chip, de una memoria en la mano derecha o en la frente, para que las personas ya no tengan necesidad de andar tarjeta de crédito, cartera o licencia o cualquier documento donde le identifique a la persona lo que es. Solo pondrán la mano y ahí les saldrá todo lo que son, lo que han sido, y todos los documentos que necesitan andar, lo andarán en ese chip. Algunos se lo están poniendo en la mano derecha, otros se lo están dejando poner en la frente. Ponen la frente y les escanean todo lo que ellos tienen guardado en esa memoria. Oiga, esto es, hermano, una antesala de lo que viene, de lo que va a pasar. Pero el anticristo solo prepara su terreno, pero no puede salir a la luz. No puede darse a conocer todavía. Han salido muchos anticristos, dice Juan en su libro dice, han salido muchos anticristos, personas que niegan la deidad de Dios, personas que rechazan la verdad del Señor, personas que no creen en el Padre ni en el Espíritu Santo y solo dicen creer en Jesús, personas que solo creen en el Espíritu Santo y no creen en el Padre ni en Jesús, personas que solo creen en el Padre y no creen en el Espíritu Santo ni en Jesucristo. Pero la palabra de Dios nos dice que tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres son la deidad de Dios, la grandeza, la magnificencia. Amén. Y fuera de ellos no hay Dios, dice la palabra. Amén, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Él es el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Ahora, ¿cuál es nuestra victoria? Usted sabe que la victoria ya es nuestra, ¿verdad que sí, iglesia? Ya es nuestra, la tenemos ganada, pero estamos en un cuerpo mortal donde vamos a ser perseguidos, donde vamos a ser acosados, vituperados, golpeados, muchas veces tal vez arrastrados, muchas veces tal vez encarcelados. Hermano, hemos visto a través de la historia cómo se han levantado muchos anticristos, pero son hijos del anticristo, son, como se dice, hermano, hijos del diablo, que los ha usado Satanás para querer perseguir la iglesia, para destruir la iglesia. Vemos a Herodes, cuando la iglesia primitiva estaba en su apogeo de la adoración a Dios, ganando almas para Cristo. Herodes se levanta y proclama un edicto que todo aquel que no lo adore a él, que todo aquel que sea cristiano, que proclame a Jesús, tendrá que ser crucificado, matado o tendrían que prenderle fuego. Herodes, hermano, la historia cuenta y dice de que Herodes iluminaba sus palacios con cristianos en sus jardines. Eso fue terrible. A otros los llevaba a los coliseos romanos y ahí se reunía toda esa gente perversa, hermano, en las sillas, en la ¿cómo se llama? Donde se sienta la gente a mirar todo eso. Y la gente esperando cómo los leones salían, hermano, de sus jaulas, porque a esos leones no les daban de comer tal vez 2 semanas, 3 semanas, para que cuando entraran los cristianos al coliseo se les aventaran sin pensarlo 2 veces. Mataban a nuestros hermanos. La persecución era
era, hermano, terrible. La persecución no se detenía. La persecución era tremenda. Pero ¿sabe qué pasó en esos tiempos? Que entre más fuerte era la persecución, la iglesia se fortalecía, la iglesia se llenaba de Dios, la iglesia crecía. Alabado sea el nombre de Jesús. Antes los perseguían para que no se congregaran. Hoy hay que perseguirlos para que se congreguen. A su nombre. Antes había que estarles llamando. Señor, antes dice la historia de que los perseguían para que no se congregaran. Pero hoy hay que estarlos llamando para que se congreguen. Y si lo ponemos 7 cultos a la semana, hermano, se quejan. No hay tiempo para la familia, no hay tiempo para salir, no hay tiempo para pasear, porque el ser humano no quiere nada de Dios. El que no ha tenido un encuentro con Dios no sabe qué es estar en la presencia del gran creador de los cielos. El que no sabe qué es la presencia de Dios, no le importa venir a la iglesia. Pero aquel que ha sentido esos ríos de agua viva en su vida, entiende que Cristo mora en él. Alabado sea Dios. Por eso es que el terreno se está preparando. El terreno para el anticristo está alistándose. Lo que el presidente actual que tenemos en América, hermano, está haciendo no es solamente una casualidad. No es que está loco el Señor. No es que le falta un tornillo. Él, hermano, el enemigo sabe lo que está haciendo con él. El enemigo sabe lo que está, cómo lo está agarrando como un títere. ¿Para qué? Para hacer una guerra, tal vez no guerra física, pero es una guerra económica, una guerra mundial. Los aranceles que se mencionan de que el 25% para esta nación, el 25% para aquella, 10% para esta. Eso es una guerra. Y ahora, ¿qué pasa con las demás naciones? Están respondiendo igual. Ahora dicen, también para América le vamos a dar esto de aranceles, le vamos a poner estos impuestos para los que la mercancía que manden de América para acá, para poder meterla a nuestra nación, le vamos a cobrar esto de impuestos. O sea, es una guerra. Él tira, ¿qué os tiran? Es una guerra. No es una guerra de armas, no es una guerra física, pero es una guerra espiritual que el hombre no la entiende hasta hoy. Pero la iglesia hoy está aquí para ser alertada que no es cualquier cosa. Con el tiempo se va a ir dando algo peor todavía. Con el tiempo se va a ir dando algo peor. Y esto es el principio, hermano, de lo que la iglesia va a vivir. Por eso le decía, la persecución era candente en los tiempos de Herodes. Después que pasa, hubieron muchas persecuciones para la iglesia. El enemigo ha querido silenciar la obra de Dios. Después, ¿qué sucede con el pueblo de Israel? Se levanta otro hijo del diablo llamado Hitler. Hitler persiguiendo a todo el pueblo del Señor. Se hizo un anticristo. Hitler, hermano, que hizo con el pueblo de Dios lo que él quiso. ¿Por qué? Porque Dios dio el permiso. Primero, porque el pueblo se alejó de Dios. ¿Por qué no podemos alejarnos de Dios? ¿Por qué no podemos descuidarnos? Porque el mismo Dios da el permiso para que Satanás nos zarandee, para que él haga con nosotros lo que bien le parezca. Pero el que está bajo la sala de Dios, el que está bajo la cobertura de Dios, no tiene miedo. Sabe que Dios está con él, sabe que Dios peleará por él, y que aunque el diablo quiera destruirnos, Dios estará con nosotros. Entonces, nótese de esto. Nótese de todo esto. ¿Qué está pasando hoy día? Pastores entregando la santidad, entregando la integridad, entregando la pureza de la palabra de Dios por adaptarse a los reglamentos del mundo. Las lesbianas, homosexuales, heterosexuales y todas estas personas, la gente, hermano, que está en contra de la palabra de Dios, buscan cómo contradecir el evangelio de Cristo. Pastores ahora por miedo casan bigotudos con bigotudos, mujeres con mujeres. Mujeres, y salen en la noticia y dicen, tal hombre está embarazado, pero no es hombre, es una mujer vestido de hombre. Y la gente dice, ¿cómo es posible que un hombre esté embarazado? No, no es un hombre, tiene pantalla de hombre, pero es una mujer. Solo que
aparenta ser hombre, pero no es hombre, es una mujer. El hombre no podrá, hermano, pelear contra Dios. No podrán hacer lo que Dios hace con su divino poder. Aunque quieran imitar la grandeza del Señor, no le llegarán ni a los talones, ni a los tobillos, ni tan siquiera a la sombra, porque el poder de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y toda esta diablura del diablo, el Señor lo va a desechar. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso tenemos que alistarnos. El terreno se está preparando para un ser gobernante sobre toda la tierra. Ahorita parece que el presidente que tenemos se burla de los demás presidentes. Se cree el jefe, el mejor. Piensa que lo tiene todo. Pero viene un momento donde Dios lo va a hacer sentir como lo hizo sentir con Nabucodonosor. Que Dios tenga misericordia del presidente, porque es un alma que se tiene que salvar también en el nombre de Jesús. Pero si él no se arrepiente, va a tener que, hermano, sufrir lo que le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor, dice la palabra, que se enorgulleció. Y eso es lo que se está viviendo en este ser, que se enorgullece, se siente grande, se siente poderoso. Piensa que él lo tiene todo y que él es la autoridad y la ley. Pero llega un momento donde Dios tendrá que ponerle un alto. Tendrá que decirle: ya llegó tu tiempo. Donde Dios le va a decir: mira, si no te arrepientes, si no te vuelves, te va a tocar andar como las bestias del campo. Nabucodonosor le tocó. Su orgullo, su altivez, su arrogancia lo llevó al fracaso. Nabucodonosor, dice la palabra, que se paró en la alcoba de su palacio y dijo: Babilonia la grande, la que yo construí. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor le dice: por cuanto no le diste gloria a Dios y ni hiciste como yo te dije que hiciera, vas a estar con la bestia del campo 7 tiempos. Y eso es lo que pasa con la altivez del hombre. Ahorita nosotros, tal vez, muchos de nosotros tal vez estamos en una lucha constante, con un temor, tal vez, no lo sé. Pero usted y yo no tenemos que tener miedo. Acuérdense que nosotros dependemos de Dios y no de un hombre. Amén. A su nombre. Nosotros no dependemos de una regla de hombre, ni tampoco dependemos de una ley de hombre. Acuérdese que la iglesia depende del Dios eterno. Si Dios dice nos toca, nos toca. Si Dios dice no, es no y punto, y se acabó. A su nombre, gloria. Por eso es importante no dejar de congregarse, porque aquí es donde hallamos respuesta para nuestro caminar diario en la viña del Señor. Mire, el ser humano allá afuera tiene miedo. Están con temor, muchos no quieren ni trabajar por el miedo, el pánico. La iglesia aquí está congregada porque no le tenemos miedo al diablo. Sabemos que Dios manda, y si Dios manda, el diablo obedece. ¿Cuántos dicen amén? La victoria está ganada. La Biblia nos enseña y dice que el Señor lo derrotará con la espada de su boca. Pero quiero que lea esto conmigo. El terreno se prepara, ¿para quién? Para el anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 2 y 3. Lea conmigo, por favor, la palabra de nuestro amado Salvador. Bendito sea Dios. La Biblia nos da grandes citas para que entendamos el por qué necesitamos congregarnos, para no sufrir las consecuencias de vivir lejos de Dios. Alabado sea el Santo de Israel. Mientras busca, adore al Señor. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Cuando lo tenga, responda un precioso amén. Amén. Léalo una hermana, por favor. Amén, gracias hermana, gloria al Señor. Oiga lo que dice: no os conturbéis, no tengamos miedo. Si yo os enseño estas cosas, no es para meterles miedo, no es para que ustedes digan está duro, pastor. No, es para confiar más en Dios. Es para tener la sabiduría y ver que la Biblia lo está diciendo todo. Alabado sea el Señor. Ahorita salen ahí en la internet diciendo esta tal vidente dice que se acerca esto, se acerca aquello. La Biblia lo dice. A mí no me asusta lo que un diablo diga. ¿Sí o no, iglesia?
Y la gente dice, tal vidente dice, vidente le llaman a alguien que da una profecía o da un sueño o da una visión. Pero que el Señor reprenda a esos brujos en el nombre de Jesús. La Biblia ya lo dijo. ¿Qué más anda buscando el mundo? Pero como no leen la Biblia, le creen a cualquier diablo que se les atraviesa en el camino. Aún muchos cristianos, hermanos, no ustedes, porque a ustedes se les enseña la verdad. No tienen que andar claudicando en dos pensamientos. Hay muchos cristianos que claudican, que no saben ni dónde están parados, que confían más en las palabras, hermano, de una persona humana antes que en la palabra de Dios. Hay mucha gente que confía más en el horóscopo antes que en la palabra de Dios. Señor, reprenda al diablo y sus demonios en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Usted y yo como iglesia tenemos que reprender las obras del maligno. La iglesia no puede estar dependiendo de las adivinanzas del diablo. La iglesia depende de lo que la palabra dice. Si el Señor dice la iglesia se va antes que el anticristo aparezca, así va a ser. A su nombre. Si el Señor dice que el anticristo no puede salir antes que lo que le estorba se ha quitado de en medio, así va a ser. Yo le creo a la palabra. Yo no le creo al diablo, yo le creo a la palabra de Dios. Aunque se sienta profeta, aunque se sienta apóstol lobo, yo le creo a Dios. A su nombre. Aunque se sienta un apóstol lobo, hermano, o que se sienta un evangelista, a su nombre, yo le creo a la palabra de Dios. Porque hay gente hoy día que, hermano, que salen con unos sus sueños medio raros que ni ellos se los creen. Está saliendo un montón de diabluras que dicen que, hermano, regálale un helicóptero, regálale una casa, regálale un terreno y le va a apartar un pedazo de cielo. A su nombre. Otro que dice de que se llama Cristo Lisbeth, dice esa señora. Cristo Lisbeth. Y que ella es la esposa de ¿cómo se llama? El sacerdote con el que Abraham se topó, Melquisedec. Y oiga, hermano, y esta mujer es tan diablada. Y mucha gente va detrás de ella creyendo que ella los va a salvar. ¿Por qué no leen la Biblia? Mire, si usted se pierde o yo me pierdo es porque queremos. Aquí no hay, hermano, pérdida. Dice la palabra, por muy torpe que yo sea, no me extraviaré. Yo soy torpe, no le entiendo todo, pero si tengo a Cristo, Él me va a enseñar el camino. Él me va a guiar y me va a decir, Eladio, no es por ahí, es por acá, hijo. Y yo voy a seguir sus pisadas. Alabado sea el Señor, amén. Mire Pedro, hermano, Pedro caminó a la par del Señor. ¿Y qué dice? Cuando iban a arrestar al maestro, sacó la espada. Pedro, todo un torpe, estaba torpe, no entendía cómo era el plan de Dios. Hasta que Dios le abre el entendimiento a Pedro y le dice, el que a espada muere, el que a espada mata, a espada muere. O sea, lo digo con respeto al apóstol Pedro. No estoy insultándolo, pero así somos. Sin Cristo somos torpes. Solo dos, los demás son evangelistas. A su nombre. Es que eso es depender de Dios. No los estoy insultando, sino que somos torpes en el sentido que sin Dios no logramos nada. Y de ahí somos astutos como serpiente, dice la palabra, mansos como paloma. A su nombre. Eso dice la palabra. Entonces, si la palabra lo dice, hay que ser astuto, no dejarse engañar por cualquier diablo que se te acerque y te diga, mira, yo soy pastor, yo tengo sabiduría, te reprendo, Satanás. Si la Biblia no me lo dice, yo no lo acepto. Alabado sea Dios. A su nombre. Entonces, ese es el verdadero camino del evangelio, el que entiende la palabra como Dios lo demanda. Vea lo que dice esta otra cita de la palabra. Solo tengo 2 minutos y nos vamos. A su nombre. Dice la palabra de Dios, gloria al Señor, ahí en 2 de Tesalonicenses 2:4, donde leyó mi hermana en el siguiente verso. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra, lo leemos, hermanos. Sino que según... Amén, gracias. Léalo, siervo, por favor. Oiga lo que dice la palabra en el 4. El cual se opone
Pero leamos el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oiga, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Y qué dice la palabra? O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Haciéndose pasar por Dios, pero no es Dios. Pero ¿a quiénes va a engañar? A los que no leen la Biblia, a los que no escudriñan la Escritura. Muchos, usted y yo podemos leer la Biblia, pero si no le pedimos la guianza al Espíritu Santo, nos podemos perder aún leyendo la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque muchos la interpretan a su manera, a su conveniencia, como bien les parece, pero no a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, cuando la gente interpreta la palabra sin la guianza del Espíritu Santo, se pierden. No saben para dónde agarrar, se sienten que van bien, pero la Biblia dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Y es ahí donde nosotros tenemos que detenernos, pararnos, y dice la palabra: pregunta por el camino. Pregunta por ese camino antiguo, por el camino que para muchos ya es viejo, por el camino que para muchos ya no está de moda. Pero ese camino que parece no estar de moda es el camino de la santidad, es el camino de la verdad, es el camino del que hoy no se quiere hablar, es el camino donde apártate del pecado si quieres cielo. Alabado sea Dios. Ese camino, oh Espíritu Santo, ese camino es el que debemos de buscar todo, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hoy día vivimos ya en el tiempo de la apostasía. La apostasía se ha metido a muchas congregaciones, y oremos que Dios nos dé la fuerza de mantenernos y no dejar meter la apostasía a la iglesia. ¿Cómo se sabe que la apostasía entra? Cuando la iglesia empieza a meter vanidad, luces azules, humo. Los músicos empiezan a tocar música rara que ya no va con el espíritu, sino que hace mover la carne. Los liberales, cuando sacan sus videos, dicen: este lugar no es para religioso, dicen ellos. Tapan su pecado con la palabra religioso. Pero nosotros no somos religiosos. Nosotros amamos la verdad y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Religioso es aquel que condena cuando él ni busca la santidad. Ese es un religioso. ¿Quién es religioso? Es aquel que mira el pecado ajeno, pero no mira su pecado. Ese es religioso. El que vive señalando a todo mundo, pero él está peor que los demás. Ese es el religioso. El que quiere enderezar a otro, pero él no se endereza. Ese es el religioso que quiere que otros hagan lo que él dice, pero él no hace lo que él dice. ¿Sí o no, iglesia? Ese es el religioso. El religioso vive señalando todo, pero nunca cambia él. Ese es el religioso. El religioso todo le es un problema, pero él no cambia. El problema es el religioso, no el que vive, hermano, queriendo agradar a Dios. Aleluya. Entonces los liberales, oiga hermano, los liberales que dicen que Dios ve el corazón. Yo puedo andar con cadenas, puedo andar con pulseras, puedo andar pelo largo, puedo andar aretes, puedo andar pintada la ceja, las pestañas, hermano, puedo andar aretes en el ombligo, en el pie, en el cachete, en la lengua, en la nariz, en las pestañas, y no hay problema. Dios ve el corazón. Eso es lo que el liberal dice. Pero la palabra dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Límpiese el vaso por dentro y límpiese por fuera también. El que ama la santidad se despoja del pecado. ¿Sí o no? ¿Cuántas hermanas aquí en la iglesia hasta 3 anillos andan? ¿Qué con 3 hombres está casada? A su nombre. ¿Para qué tanto? Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad. Nosotros, hermanos, tenemos que alinearnos a la palabra, enderezarnos en el mensaje de Dios. ¿Cuántas cristianas todas depiladas andan? Y se van a hacer el manicure, el pedicure, el cejicure, el pestañicure.
Y ahí andan todas depiladas la sierva, que de sierva no se le ve. Sierva con S o con C de coco. Pero ese es el problema, que muchas veces no queremos despojarnos de la vanidad del cuerpo, porque amamos la vanidad y desechamos la santidad. ¿Cuántos varones todos depiladitos andan? No aquí, hermano, por eso se les da la palabra, para que ande como hombre, como todo un hombre de Dios. A muchos, no sé si así son sus cejas, pero los veo bien pipiris nice, bien sexys a los siervos. Si así son, gloria a Dios. Pero si le están tocando las cejas, hermano casado, arrepiéntase, busque a Dios y deje esa diablura, porque se va a quedar el día del rapto por andar de pecador. Alabado sea Dios, a su nombre. Pero pastor, Dios ve el corazón. Así dicen los liberales, porque a los liberales no les gusta que se les enseñe la verdad. Y ellos tienen sus textos preferidos. No juzguéis para no ser juzgado, dicen ellos. Así dice el que quiere andar en pecado, dice: no juzguéis para no ser juzgado, porque con la misma vara con que mide será medido. Y son sus textos favoritos. Pero la iglesia no juzga solo por hablar, sino juzgamos con justo juicio. Dios nos ha dado a nosotros la autoridad para juzgar, pero no para condenar. Juzgar no quiere decir que vas a condenar. Juzgar es ver la situación y entonces sacar una conclusión y decir: Señor, esto no te agrada, le voy a tener que decir la verdad. Y no es no es un juicio, sino se le está tratando de hacer volver de su mal camino. Entonces, cuando la iglesia camina en la palabra, no tiene miedo a aplicar el mensaje, porque sabe que está luchando por la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí o no? A muchos casados la esposa los tiene tapado la boca. Si predicas contra los pantalones, y tú sabes que yo en la casa me pongo pantalones, tú sabes que yo voy a chambear con pantalones, si tú predicas, ándale. Lo tiene amenazado la sierva. Por eso el esposo calladito, no toca nada. Alaba su nombre. Hay que hablar, hermanos. Se fue el gozo. Alaba. Si hablas contra la talqueada de los cachetes, porque me lo veo coloradito, conste que yo ando así. No toques eso, esposo mío, porque le pega a su nombre. Allá está el siervo en la esquina. La mujer le da una orden, se para. No, aquí no. Aquí los hombres respetan a su esposa y las mujeres respetan a su esposo. El hombre ama a su mujer y la mujer se sujeta a su marido, porque esa es la ley de Dios. La palabra dice: marido, amad a vuestras mujeres, y mujeres, sujeta a vuestros maridos. Amén. A su nombre. Entonces, el anticristo se puede estar filtrando, el espíritu de anticristo, dentro de las iglesias. Y no dentro de las iglesias, dentro de nuestros corazones. Cuando nosotros señalamos, pero estamos peor, entonces nos volvemos fariseos. Porque eso es lo que Dios condena, el fariseísmo. El fariseísmo es cuando queremos enderezar a otro y nosotros estamos más torcidos que ellos. Y otros se justifican en cosas sencillas que Dios no aprueba. Entonces, ¿cómo voy a caminar, pastor? Aquellos apóstoles le preguntaron al Señor cuando le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes y vuelve. El joven rico, dice la palabra, se fue triste, porque así van a salir muchos de ustedes tristes hoy. Y ya no va a querer volver, porque le toqué sus cejitas, le toqué, ¿qué más? Su vanidad, sus jeans, le toqué sus pantalones punta de yuca, y por eso se van molestos, cara de limón, amargados, ya no me hablan.
me dan la espalda, alaba. Y aunque usted lo quiera ocultar, yo me doy cuenta. Cuando me dan la espalda, yo me doy cuenta. Gloria a Dios, a su name. Dos trabajos tiene: reconciliarse con Dios, y ¿qué más? Reconciliarse conmigo. No hay cielo para el que se enoja. Así que tiene dos chambitas: se reconcilia con Dios y se reconcilia conmigo. Pero se dice: ah, no, yo solo con Dios. La Biblia dice: si no perdonas a tus hermanos, ¿cómo puedes pedir que el Padre te perdone? Entonces, mejor no te enojas. Mejor alegrate. Gloria a Dios. Mejor sonría, que la palabra viene como un ungüento fresco para cambiar nuestra manera de vivir y andar en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y probablemente a muchos de ustedes no les gusta estos mensajes, pero ahí están, aguantándome. Aunque no me están cargando, pero es un decir. Y voy a volver a oír a este pastor hasta que Cristo venga. A su nombre. Por eso luchemos. Los quiero a todos, sigamos adelante. Y perdónenme si en algún momento dado os he ofendido, no con la palabra de Dios, sino con mis actitudes y mis acciones. Les pido perdón a todos, mis hermanos. Yo sé que ahorita no me quieren perdonar, pero mañana me perdonan. Si Cristo viene esta noche, ya estuvo, que no entró al reino de los cielos. Dele fuerte palma a Cristo y póngase de pie la iglesia. Gracias, Señor, te adoramos. Te damos las gracias, Señor, por esta palabra que nos has prestado, Señor. Sabemos que el terreno se está preparando para que el anticristo vaya ensanchando sus estacas en este mundo. Pero la iglesia se prepara para el día del arrebatamiento. La iglesia se va, la iglesia está a punto de ser levantada. La iglesia está a punto de ser arrebatada. Y la iglesia Jesús es mi refugio se prepara para el encuentro con su Dios. Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias por haber hablado a nuestra vida. Gracias por hacernos entender el propósito de tu palabra, el plan de salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido. Síguenos hablando, síguenos mostrando el camino. Aunque parezca difícil el camino, ayúdanos a caminar, Señor. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a ver tu gloria. Ayúdanos a entrar un día en la patria celestial, donde usted quiere que estemos, Señor. Oh, te adoramos, Espíritu Santo. Levanta tus manos un momento, dile: Señor, te necesito, Señor, te necesito. Te necesito para poder vivir. Sedienta está mi alma, sediento soy de ti. Te necesito mucho más que ayer. Dígalo conmigo: estoy aquí porque. Y dice: estoy aquí rindiéndome ante ti. Misericordia es lo que hoy te pido. Misericordia, misericordia, misericordia pido hoy de ti. Y con este coro terminamos. Te necesito. Dígalo con todo su corazón. Te necesito para poder vivir. Y dice: sediento está, sediento está. Te necesito mucho más que
que ayer. Solo las hermanas, solo las hermanas. Qué lindo se oye la voz. Tiene para. Y dice, sedienta está. Sedienta es. Que necesito mucho más que ayer. Ahora los varones. Tiene, Señor, gloria a Dios, para, y dice, sediento, te necesito. Todos juntos vamos a cantarlo una sola vez. Tienes, Señor. Oh, sí, Señor. Para poder. Sedienta está mi alma. Necesito mucho más que ayer. Y dele fuerte palmas a ese Dios maravilloso. Gracias, Señor, te adoramos. Siéntese, la amada iglesia. Estamos tan contentos porque la palabra es como espada de dos filos. Amén.